¿Por qué no tomar un buen café mientras charlamos de literatura, arte, cultura? Acompañemos el encuentro con buena música, eligiendo la biblioteca para estar más cómodos. En Radio Ñandutí, esto es La Biblioteca, con la conducción de Neri Peña. Y en el segundo bloque de la biblioteca vamos a estar hablando con el colega Jorge Pereira. Él escribió un apasionante libro sobre Piribebuy, retrospectiva y vivencias de su gente. Cuando lo oscuro se vuelve claro, tiene el sello de Servilibro y el apoyo del Fondec. Jorge, bienvenido a la biblioteca. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, Jorge, escribir sobre Piribebuy es escribir sobre tu terruño y sobre todas las cosas, hablar de esa ciudad histórica, comentar esos datos que el común de la gente no maneja. ¿Cómo nació este libro, Jorge? Bueno, Piribebuy es una ciudad, como se le denomina, chica. Tiene su historia de dos formas. Una de la forma de leyenda y otra la histórica. Porque Piribebuy no tiene, documentalmente no existe de cuándo fue fundado ni quién lo fundó. Porque cuando llegó la guerra de la Triple Alianza, prácticamente los aliados quemaron, destruyeron todo el archivo que existía cuando eso en Piribebuy, cuando era la tercera capital de la República. Y se quedó sin documento. Y de a poco se iban recabando todos esos datos hasta que se le dio una fecha y un nombre que fue su fundador. Asimismo, también tiene la parte religiosa que es su santo patrono Ñandeyaraguazú, que tiene su forma histórica y leyenda, que, que los banderantes le perseguían a los franciscanos y a través de eso llegaron hasta una compañía que se llama Capilla Cue y de ahí surgió la imagen de Ñandeyaraguazú que recogieron los yerbateros de aquella época. Y así fue formándose este distrito de a poquito. Quiero agregar algo a lo que vas comentando. El 6 de marzo de 1900, Piribebuy fue convertida en municipio. En Y 1958, la municipalidad estableció una supuesta fecha de fundación, el 8 de marzo de 1636. así es. Y la Junta Municipal de esa época, por resolución de número 575, resuelve adoptar como fecha fundacional el 8 de marzo de 1636, siendo en aquella época gobernador del Paraguay el capitán general Martín de Ledesma y Valderrama, quien se le atribuye como, como fundador de Piribebuy. Sí, claro. Aquí dice que también ese 8 de marzo de 1958 se festejó por primera vez lo que fue el aniversario 322 de Piribebuy. Habla que Piribebuy contó con la primera imprenta nacional. ¿Es así? Bueno, la imprenta nacional que tuvo Piribebuy fue lo que estaba en la capital, en Asunción, cuando se trasladó la capital del Paraguay en Piribebuy. Todo se llevó, incluyendo a la imprenta nacional del Paraguay. Documentación, archivo completo de Asunción pasó a Piribebuy y entre ellos estaba la imprenta. Por eso es que Piribebuy tuvo esa imprenta en esa época ya. Y de esa imprenta se publicó el diario Estrella, que tuvo durante la época de 1869 hasta prácticamente
cuando hubo la batalla de Piribebuy, funcionaba. También hablas en el capítulo 2 con mucho sacrificio, pero con el espíritu fuerte. Piribebuy rica en historia y leyendas, desde su creación misma como el origen del santo patrono, Ñande Yaraguazú, así como lo explicaste desde el principio. Sí. Y sí, porque imagínate, es un distrito muy antiguo que prácticamente, como te dije, tiene su dos historia, son algo místico realmente, y se va desarrollando a través de leyendas y creaciones de su historia. No fue nada fácil para la gente de aquella época recabar todos esos datos que prácticamente se desconocían. Los primeros documentos que se registraron de Piribebuy datan del año 1911. Sí, los primeros datos que yo recogí que se puede corroborar fehacientemente de Piribebuy fueron de la Junta Municipal. De aquella época era la Junta Económica Municipal. Se le denominaba que posteriormente se transformó en municipalidad. Y de esa época, o sea que esos fueron los primeros libros de acta que existen y que se sabe fehacientemente que ocurrió en Piribebuy. Y a través de los años se iba desarrollando cómo era su gente, porque el libro no habla mucho de la guerra, habla más de la parte civil, cómo se iba desarrollando, cómo iba progresando ese distrito, cuáles eran sus ideas, cómo surgió los caminos, todas esas cosas. El primer cementerio, así como iba en aumento la población, también iba en aumento las personas que fallecían. Y el primer cementerio se encontraba donde hoy es la cancha del Club 12 de agosto. Muy conocido, muy popular en Piribebuy. Ahí estaba primeramente asentada el cementerio, que está prácticamente en la zona urbana del pueblo mismo, digamos. Posteriormente, como ya se había llenado de difuntos, digamos, se trasladó a 2 cuadras más hacia el fondo, digamos, el cementerio donde actualmente está. Mira, también hablas del mercado, de esa higiene con la carne y lo que se reguló. Por ejemplo, el edicto decía eh, que se tenía que conservar la carne en chapa. Hablando de eso, particularidades de esa época. Sí, la gente, o sea que la Junta Municipal de esa época tenía muy en cuenta la parte higiénica de la carne, así mismo con la chura y eso. Y como siempre había algunos bohemios que llegaban al mercado, ellos utilizaban esas chapas como dormitorio o como cama. Se iban a tocar su guitarra, a jugar sus trucos, todas esas cosas. Entonces ellos hicieron un edicto que las personas no se lleguen a utilizar esa como una cama. Por eso tenía un especial cuidado esos lugares. También hablas de la banda de músicos. Piribebuy le pagó 25 pesos a don Antonio Ovelar y 40 pesos fuertes para la compostura de los instrumentos musicales. Mismo. Criollo es tradicional por su artista. Tiene muchos músicos de antaño. En la iglesia mismo tenía su coro digamos, ya antes de comenzar la guerra, ya por inclusive 1700, ya tenía un coro la iglesia. Y de eso iban formándose músicos, lo que hasta hoy día se tiene. Era una transformación por décadas, por años que iban surgiendo músicos y poetas inclusive. También hablas que en el año 1917 aproximadamente se comenzó a iluminar las calles de Piribebuy porque había rateros. Sí, era algo muy, muy simpático la forma
Piribí tenía como su alumbrado público, era el famoso lámpara Ambopí. Y había una determinada persona que se dedicaba a aprender y a apagar. Generalmente esto se ocurría cuando llegaba el anochecer y es más o menos hasta las 9 de la noche se utilizaba. Inclusive había un presupuesto para la compra de las lámparas y querosén para poder iluminar. Y estas lámparas estaban frente a la municipalidad que actualmente es y cerca de la iglesia. También hablas del futbolista con mayúscula. Es, ¿Quién es el futbolista con mayúscula? eh, Era un señor que jugó mucho tiempo en Olimpia, en Sol de América, el señor Segovia, que inclusive, no, es que creo que jugó el Mundial del año 1958. Darío Segovia, que después Sí, hablas bien. de las modificaciones, de la ampliación del cementerio, la construcción de las aulas, el traslado de la barraca, la matadería. Pero acá me llamó la atención los festejos patrios. Sí, el festejo patrio era muy importante para la población, ya que prácticamente ellos tenían muy en cuenta la batalla de Piribegui. Y ellos el 12 de agosto y el festejo patrio era muy sagrado para ellos. Inclusive había ordenanza que las casas se tenía que blanquear, poner bandera y hacer toda una ceremonia así durante esa fecha importante. Mira qué interesante. Hablas también del puente sobre el río Piribehuy. ¿Tú sabes que yo no conozco el río Piribehuy? ¿Dónde está? ¿Dónde queda? El río Piribí es lo que está en el que cruza el pueblo mismo del río, de la ciudad, quiero decir. Comienza más o menos del que es hoy día el arroyo Manungüe, que está más o menos en la compañía de Itamonotí, y va yendo eso hasta desembocarse en el río Paraguay. Decime, ¿y el donde estaba el hospital de sangre, al costado de qué está? Porque está cerca de un puente también. Y ese puente, por debajo del puente, es lo que pasa. Hoy día es un arroyo, apenas ya Sí. es Ah, más maloso de la época, ¿verdad? ajá. Es un arroyo donde se tiene una piscina, donde los turistas se van los días feriados y domingos a refrescarse. Y el hospital del Quemado está a orilla, más o menos, qué sé yo, a 200 metros del arroyo. También hablas sobre aquella trifulca donde renunciaron en el año 1914 los miembros de la Junta Municipal, el edicto para la limpieza y blanqueo de casas. O sea, por edicto se tenía que limpiar y blanquear las casas. Bueno, y eso era justamente para los festejos del, de 14 y 15 de mayo, el 12 de agosto, toda esa época emblemática que tuvimos. Y sobre todo el festejo Añan de Yaraguazú. Ese sí que comenzaba en los primeros días de febrero hasta el 3, no, discúlpame, los primeros días de enero hasta el 2, 3 de febrero, porque Pirií tiene prácticamente dos santos patronos. Uno es Día de Yaraguazú, que se festeja el primer domingo de enero. Después viene San Blas. San Blas tiene muchísima gente también que son fieles, que le adora a San Blas. Y también hablas de algo peculiar. Como no había recolección de basuras, se quemaban las basuras. Y después se prohibió. Y eso era otro tema muy polémico para la época porque molestaba a los vecinos. La gente quemaba su basura y prácticamente hacía una contaminación que no le gustaba, pues no tenía de otra, porque tampoco podían cavar todos los pozos que había para poder deshacerse de su desecho. Y la multa de
15 centavos si era por primera vez, de 30 pesos fuertes si ya era por la segunda vez, y se podía duplicar la multa si seguías buscando plata y wiwi. El famoso plata de Uruguay. Hasta hoy ya se busca la plata de Uruguay, pero nunca encontraron, parece. Inclusive alrededor de la iglesia la gente quería, o sea, algunos se atrevieron a cavar el pozo buscando la famosa plata, pero no lo encontraron hasta hoy día. Inclusive por la orilla de los arroyos se iban y buscaban eso, pero parece solamente fue un mito porque que se sepan nadie encontró hasta hoy día. Pero Jorge, también hablas del nacimiento del periódico El Alba. Piribebuy tenía un periódico denominado El Alba. Y fue un periódico que nació porque primero tenía mucha gente intelectual o tienen mucha gente intelectual. Y el Ala fue un periódico que nació para satisfacer también a la gente y tener una información del distrito especialmente. Y lo otro, que el 2 de junio de allá de la década del 20 se prohibió la circulación de carretas porque descomponía el camino. Exactamente. Era todo el tema de la carreta. La carreta, Prius generalmente era, la gente venía, por ejemplo, de Caguazú, de Quibdó, y pasaban por Pirihue. De Pirihue pasaba a Pirayú. Y había un lugar que se llamaba, este, que un camino que llevaba hasta Pirayú y ese camino siempre se descomponía por la rueda de la carreta, inclusive en el pueblo mismo. Era tremendo la erosión porque Pirihue es como tiene como una colina, está a la altura. Y cuando llueve llevan todos los sedimentos hacia el arroyo y descomponía rápidamente todo. Y la carreta era uno de los principales. Hablas también de la difícil situación de la guerra de la Triple Alianza. También hablas del monumento, ya pasamos a la otra guerra, la del Chaco, el monumento para los caídos en la guerra del Chaco. Y después lo también otro, estaba prohibido extraer piedras del río Piribebuy. Sí, así mismo es. Porque el río Pirihue, como hoy día, como ya la mayoría la llaman arroyo, sacaban piedra y se vendía. Se llevaba para construcción, ya sea para cimiento de casa, porque en esa época todavía no tenía calle empedrada. Y como le dije, cuando llueve se erosionaba mucho la tierra y creaba mucho barranco alrededor de la ciudad. Por eso es que se prohibió sacar las piedras, inclusive arena. Mira que tenés datos interesantísimos sobre esa rica historia. Y Así también es. hablas del trágico accidente aéreo que tuvo el coronel Félix Estigarribia y su esposa que fallecieron. ¿Por qué hablas de eso? Porque ese día cuando la Junta Municipal declaró feriado y para homenajear al mariscal, nombraron una calle principal de la ciudad, Mariscal Estigarribia, que hasta hoy ya se tiene. Decime, en Piribebuy está la casa que era de Madame Lynch, ¿es así? Estaba la casa de Magdalena, ya destruyeron y hoy ya es un negocio en ese lugar. O sea, Lastimosamente, se perdió. se dieron esas casas que hasta hoy día se están destruyendo porque Pirelli tenía varias casas coloniales. Hoy día ya muy poco quedan de eso. Después también hablas del transporte público, de la revolución del 47, hablas de los primeros contadores públicos, hablas de la La, municipalidad. Reitero, una rica historia, la historia de Piribebuy. yo hablé de la revolución porque a Pirelli también le tocó ese golpe
fratricidio prácticamente entre colorados, liberales de la época. Inclusive vecinos, hermanos tuvieron que dividirse por los colores que al final no llevó nada bueno. Por eso es que yo mencioné ese capítulo. Bueno, Jorge, gracias por la entrevista. Jorge Pereira Galeano, colega nuestro, ya se jubiló, estaba en el diario La Nación, y nos habla de su libro, Piribebuy, retrospectiva y vivencias de su gente, cuando lo oscuro se vuelve claro. Tiene el apoyo del Fondec y el sello de la editorial Servilibro. Gracias, Jorge, por la entrevista. Sí, muchas gracias. Cuando guste. Nosotros nos encontramos la próxima semana aquí en la biblioteca por el grupo Ñandutí. Hasta siempre. Gracias. Todos los domingos de 14 a 15 horas, Neri Peña los invita a La Biblioteca, un ameno encuentro con la literatura, la buena música, la cultura y un buen café. La Biblioteca, los domingos de 14 a 15 horas por Radio Ñandutí.